¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener a Rogelio Lanís con nosotros, escritor, periodista, historiador, bueno, autor de numerosos libros, tanto de historia argentina como novelas que han llegado hasta la pantalla grande, columnista de grandes medios como El Litoral, como La Nación, como Clarín. Y vamos a hablar de su historia personal también, fundamentalmente. Se autodefine como un libre pensador, pero yo me animo a decir que es un pensador y un comunicador comprometido, ¿no? Y sus pilares de libertad y justicia creo que son básicos y deben ser básicos en toda república. Enseguida, Rogelio Lanís con nosotros. ¿Qué tal, Rogelio? Un placer, ¿eh? Hola, Willy, igualmente. Un gusto estar con vos y un gusto ser entrevistado por un periodista como vos. Bueno, a ver, contame algo de tu infancia. A ver. Uy, esto parece una No, sesión psicoanalítica. Es que es parte de eso, es parte de eso, ¿no? Pero... Mira, mi infancia es una infancia de pueblo. Si bien yo nací en Maciá, un pueblo chiquito de Entre Ríos, hoy no es tan chiquito, pero era chiquito. Antes de cumplir 2 años estábamos en Sunchales porque mis padres lo trasladaron como director de escuela a Sunchales. O sea que mi infancia y mi adolescencia transcurrieron en este pueblo, Sunchales, el pueblo de Las Ancos, de Rotania, allá 38 kilómetros de Rafaela. Así que una infancia de pueblo, una infancia alegre, una infancia de chico feliz, contenido por sus padres, que siempre me quisieron, jugando en la escuela, que era como mi casa, pero la casa de todos los chicos, porque era una escuela con mucho parque, con cancha de fútbol, con muchos juegos, o sea que los chicos los fines de semana y los días después de clase, después de las 4 o 5 de la tarde, jugábamos allí, y era como que todos los chicos venían a mi casa, que no era mi casa, pero bueno, era como si lo fuera, porque la casa del director de la escuela estaba ahí adentro, ¿no? ¿Influyó tu papá como director de escuela en tu vocación de lectura, por ejemplo? Sí, mi papá ¿Sí? Era lector, mi mamá también, y ellos siempre insistían en que la cultura era importante para la formación y la capacitación de alguien que, como se decía antes, quisiera hacer algo en la vida. Ese algo tenía que ver con adquirir una posición económica, o la movilidad social que existía. Claro, Florencio Sánchez, mi hijo, claro, el doctor. Y que había que estudiar, Si bien no era el hijo del zapatero o el hijo del trabajador proletario, sino el hijo del director de la escuela. Imagínate que en los pueblos el director de la escuela es un personaje que junto con el cura, qué sé yo, el gerente del banco, el comisario, el juez de paz. Claro, el juez de paz, son la fuerza viva, el jefe de correo. Son las referencias importantes, ¿no? O sea que yo pertenecía a la clase media del pueblo, no pertenecía a los sectores más pobres, en un pueblo donde había pobres pero no había miseria. En Sunchales hoy mismo no hay miseria, puede haber gente con menos recursos que otra, pero es un pueblo con mucha estabilidad, un pueblo, yo digo en broma, un pueblo del primer mundo, digamos, ¿no? Ahora, esta vocación de lectura nace digamos, en tu etapa previa a los estudios universitarios, es decir, ya como en tu casa, con curiosidad, o se imprime más del ambiente de la escuela media y universitaria? No, yo era lector en la primaria, ¿eh? Ajá. Yo era muy lector en la primaria, yo Los Tres Mosqueteros lo leí a los 8 años.
Y te digo, tengo testigos porque algunos no me creen. Yo a los 9 años me sabía la primera parte del Martín Fierro, no las dos partes, pero la primera parte del Martín Fierro la sabía de memoria. Lo cual era una tragedia para los amigos de casa, porque en algún momento del almuerzo, de la cena, los amigos de mi padre decían, bueno, ahora el nene va a recitar el Martín Fierro. Y yo, te va a estar una hora recitando el Martín Fierro. Y decían, recitar un poquito nomás al principio, al final. Pero tengo testigos de pues, ¿cómo te vas a ver el Martín Fierro? Sí, lo sabía de memoria. Tengo amigos de aquellos años que se recuerdan de mi... Sí. Bueno, sabía en general en los actos escolares siempre o recitaba o decía algo por el Día de la Bandera, por San Martín, por Belgrano. Participaba en los concursos de pregunta y respuesta por la vida de los padres de la patria, de los próceres. O sea que lo que pasa es que, te digo, en casa había un estímulo permanente, para eso, un estímulo que no... De todas maneras, no quitaba que después hubieran diferencias. Y mi padre era peronista. Y no sé si sabes, yo no soy peronista. No sé si te comentaron por allí, no, te dijeron en voz baja, yo no soy peronista. Pero con un detalle importante, muchos peronistas te respetan, que lo deja de ser importante, ¿no? Bueno, ¿no? Mi padre, que lo quiero mucho, lo quería mucho, no vive, ¿no? Pero era peronista y era un peronista muy... Me acuerdo que para él el referente importante del peronismo, en aquellos años, mi niñez, era Matera. Matera. Él siempre... El neurocirujano. El neurocirujano, el que daba la presencia de un peronismo, qué sé yo, Matera era un equivalente en su momento a, qué sé yo, una mezcla de Favaloro y Manes, por decir así, ¿no? Tenía una clínica grande, era un tipo con reconocimiento académico, era buen mozo, tenía sonrisa peronista o sonrisa gardeliana, esa sonrisa que a los argentinos nos gusta tanto, entre la sonrisa de Perón y la sonrisa de Gardel, digamos, que está... Bueno, él siempre se jactaba que jamás le exigió a la maestra el luto, en la época que él era director de escuela, en la época del Perón, le exigió el luto obligatorio, jamás... y Sunchales era un pueblo muy antiperonista, como eran los que eran los Sunchales, Rafaela, los pueblos piemonteses eran muy antiperonistas. ¿Y tu llegada, digamos, a los niveles de educación universitaria, cómo fue? ¿No? Ya tenías, digamos, una concepción política propia, un compromiso propio en aquel momento. Yo tenía... por unos primos y pues, siempre hay alguna, pero uno tiene una cierta predisposición. Yo tenía una cierta simpatía hacia lo que se denominaba la izquierda, hacia la Revolución Cubana del año 58, 59, difusa, en versión adolescente, con mucha... Era más anímica que más romántica, que racional. O tal vez... Era más una cosa que uno tenía una especie de subjetividad volcada hacia ese tipo de situación que estaba planteada. En esto había unos primos, que siempre hay algún boy corneta que te pone ficha para eso, que me entusiasmaban, me daban letra, esto, aquello. En Sunchales me acuerdo que había 2 o 3 que eran mirados así en el pueblo como son comunistas. Pero militante, fuiste militante del Partido Comunista. Yo me acuerdo incluso hacerte entrevistas, ¿no? No, yo fui de la FEDE, la Federación Juvenil Comunista, ¿no? Que era el lugar de los... Pero eso ya cuando estuve acá en Santa Fe, acá en la universidad. Claro. Y después, ¿por qué te decepcionó el comunismo? Digamos, ¿por qué? Qué sé yo, es largo, te digo yo, la politización más orgánica, más militante comenzó en el año 68 más o menos, cuando entro acá a la universidad. Yo me había recibido de maestro en la Escuela Normal San Martín, porque mi padre quería que sea maestro, no bachiller. En Sunchales había bachillerato, pero no había magisterio. Así que era 4º y 5º año, era la opción para hacer una cosa u otra. Después entro a la universidad y allí
me relaciono con la gente de izquierda y empiezo a militar en la Federación Juvenil Comunista, donde debo haber estado 10 años, 10, 12 años, cosa que es importante, digamos. La juventud es un periodo importante de la vida, con algunas disidencias, que yo no reniego de ese paso, de esa etapa de mi juventud, porque fue una decisión que yo la tomé con mucha esperanza, y además me ayudó a forjar una especie de disciplina intelectual, todo aquello. Sí. Después, todo lo crítica que uno puede hacerle o al Partido Comunista, o al pensamiento de la izquierda, o a los errores juveniles, como diría el tango, locuras juveniles, la falta de consejo, sí, es otra historia. Pero Bernard Shaw, insospechable de comunista, el dramaturgo inglés, siempre, o irlandés mejor dicho, siempre decía, el marxismo me hizo hombre. Es decir, en este caso hombre no en el sentido misógino, machista, sino me formó. Sí. Y a mí el estudio de Marx y la manera de vivir responsablemente la política desde una perspectiva de izquierda me ayudó bastante. A ser un poco mejor de lo que fui, digamos. Te ayudó por un lado, pero por otro lado, yendo un poquito más adelante, te valió la cárcel. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Y yo fui detenido el 24 de marzo del 76 a las 6 de la mañana, me fueron a buscar, así que no... yo en ese momento integramos la conducción de la Federación Universitaria Litoral junto con Adolfo Turing, que era el presidente de la Federación, estaba el Flaco Carmiño, bueno, éramos... y a mí me fueron a buscar, no me acusaban de terrorista o subversivo porque en general las posiciones de la juventud comunista eran contrarias a la lucha armada y a los operativos militaristas, digamos, del RP, de Montonero. Ellos tenían claro eso. Pero, bueno, era comunista y entonces eso no estaba escrito, no. pero era... Y bueno, me llevaron y nos llevaron a Coronda, digamos, ¿no? Sí, sí, hay un libro del otro lado de la mirilla donde cuenta efectivamente Fue duro para vos la cárcel, ¿no? Y la cárcel es dura, el régimen era duro, porque estábamos sin visitas, sin correspondencia, muy limitados con el recreo, sin lectura, nos habían sacado los libros. Era un régimen para castigarte, digamos, era un régimen hecho para que la pases mal. De todas maneras, aunque parezca paradójico, yo tengo ese recuerdo desgraciado, pero al mismo tiempo ese recuerdo está matizado por momentos de compañerismo, por momentos de solidaridad, por momentos de afecto. La pasábamos bien, había momentos que la pasábamos bien, como se diría, entre amigos nos cagábamos de risa, contando historias de cada uno, había sobrenombres, había anécdotas, había cosas. Parece paradójico, pero yo tengo recuerdos de momentos que la pasábamos bien, en el sentido que eso era una manera, porque dice, este tonto, está en cana y está que le dice que la pasa bien. Lo que digo es que era una manera que teníamos además de resistir al verdugueo de los milicos. Es decir, ellos nos querían cagar la vida y nosotros... Resistiendo. Ellos por ahí, uno de los guardias comentó, yo no sé, todo lo que le hacemos y esto en el recreo, se juntan y empiezan a contar historias y se ríen. No sé qué hay que hacerle a esto para que se dejen de reír. No podían entender que no, bueno, contábamos historias de nuestra vida, historias de mujeres, historias de libros leídos, historias de salidas nocturnas, de amistades. Nos dábamos clases. Yo escuché una vez una clase de un muchacho que estaba en las ligas agrarias, que tenía campo, que me acuerdo, una semana entera nos estuve dando clases cómo se prepara un campo para sembrar. Yo jamás en mi vida hubiera asistido a un curso de eso. Bueno,
y otro daba clase de física o de química, y yo daba clase de historia y de literatura, y otros daban clases de teoría política. ¿Te quedó algún rencor de eso o no? ¿De esos años? No, diría que no, me quedó la marca que por supuesto está presente. Cuando tuve que ir a declarar en un juicio contra que era director de la cárcel, un tal Kun Sironzi, fue muy terminante respecto a lo que era el régimen, un régimen hecho para destruir al preso, o sea, ni los delincuentes más feroces, que en Coronda lo sabía, y que de alguna manera eran amigos nuestros porque nos pasaban información, estaban sometidos a un régimen como nosotros. No teníamos libros, un libro, nada. No, un libro, una revista, nada. Estar encerrado en una celda las 24 horas del día, donde el tiempo se te hace interminable. Sí. Porque el problema del preso es qué hace con el tiempo, es decir, estás encerrado. Uno comentaba con otros amigos, ¿cómo puede ser que alguna vez yo me haya sentido aburrido estando en libertad? Sí. Es decir, ¿cómo si está aburrido abrir la puerta y salir a caminar? ¿Qué mejor salir a caminar por la ciudad? Ya sí, eso es una diversión enorme. Dice, ¿cómo? Bueno. Una pequeña pausa, ¿te parece? Pero ¿cómo enseguida, no? Unos minutos más. Bueno, seguimos con el profesor Rogelio Alanís, el turco Alanís, hablando de su vida, de su historia. Bueno, después viene la libertad, la primavera democrática. Últimamente, muchos que no han nacido en aquel momento. Después nos fuimos siendo viejos. Después nos hicimos viejos a ver, alguna vez, o sea, ¿por qué la Argentina es un país al margen de la ley, como dice Carlos Nino? ¿Qué explicación se puede dar a eso? ¿Tiene alguna explicación? Hay varias explicaciones, hay varios abordajes. Incluso decir que no es un país al margen de la ley si lo establecemos comparativamente. Digo, si lo comparamos con lo que ocurre en México, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre la Argentina es un país con niveles de seguridad mucho más elevados, con niveles de corrupción mucho más bajos y con niveles de violencia también mucho más bajos. Digo, para establecer contrapeso de esto, es decir, ahora, si lo comparamos con España o lo comparamos, ni hablar, con Suiza o con Alemania, ahí sí somos más inseguros, más corruptos, con más atraso educativo. Pero en América Latina, la Argentina es un país que, bueno, fíjate que cuando hay algún acontecimiento de violencia política, es todo un escándalo. Lo que significó la muerte de María Soledad Morales, o el asesinato de Cabezas. O el crimen de la Dársena en Santiago del Estero también. El crimen de la Dársena en Santiago del Estero. Que terminó con la caída. Verdaderos escándalos. Incluso el propio intento grotesco de magnicidio de los copitos ahí con Cristina. Pero bueno, esto todo. Lugares que en otros países generan algo de hacer un poco ruido, pero como que la gente está habituada. México tiene como 200.000 muertos en la violencia del narcotráfico. Ciudad Juárez con las mujeres. Periodistas asesinados, políticos, empresarios de medios. Es terrible. Estamos comparando con países parecidos a la Argentina, el número de habitantes, en cultura media. Pero se ha exacerbado últimamente la violencia verbal. No sé si coincidís o no, que incluso llegó hasta niveles oficiales a plantear la cultura del odio y todo lo que provino después, ¿no? Pero... Sí, se ha hablado de eso. La famosa grieta existe, está. Sí. Ahora, no sé si el enfrentamiento entre Bolsonaro y Lula no es mucho más duro que el que está. Digo, para establecer comparaciones, ¿no? El enfrentamiento. Ahora, la grieta es un fenómeno nuevo, digo, porque algún autor habla de que la historia argentina es una crónica de segregaciones, unitario y federales, autonomista y liberales, irigoyenista, anti-irigoyenista, Boca, River, peronista, antiperonista. Y bueno, pero es una forma de vivir. Está bien. Está claro que
en la época de unitarios y federales se degollaba, hoy no se degüella más, pero hay otras formas de degollinas, digamos, verbales, políticas. Ahora, establezco las comparaciones no para resignarme o para aceptar lo que ocurre, simplemente para decir, bueno, este es el mundo que vivimos. Te señalaba Brasil. Yo conozco bastante la política española. Te digo que vos mirá los diarios, lo que se dicen los políticos, entre lo que se dicen los de Vox, con el Partido Socialista, con Podemos, con el Partido Popular. Además, en ellos viene la carga, a pesar de que ocurrió ya casi más de 80 años, la carga de la guerra civil que está presente, sigue presente. Hay formas de insultos y de relaciones que te diría que en algunos aspectos son más duros que los que tenemos acá. Viajaste a Granada para escribir un libro sobre el crimen de García Lorca, ¿no? Sí. Hubo otro de los libros tuyos, ¿no? Pero digo, ahí leía los diarios todos los días, porque además me agarró la cuarentena, la pandemia, leía los diarios todos los días. Las cosas que se dicen, los políticos y los columnistas de los diarios, de uno del lado al otro, nosotros somos tiernas palomitas. Turco, una pregunta, ¿sos masón? Soy, sí, egresado a la masonería. Estoy, como se diría la jerga masónica, en sueños, es decir, estoy como en jubileo. Que es uno sigue reconociendo y perteneciendo a la logia, pero no participa activamente. Pero bueno. ¿Te sentís integrante de la logia masónica Armonía de Santa Fe? De la logia Armonía de Santa Fe. Algunos lo ven como una cuestión esotérica, pero en realidad la logia, bueno, ha cobijado a presidentes del país, a altos dirigentes políticos. Hasta 1930 la mayoría de los presidentes fueron masones. Lo fue Sarmiento, lo fue Mitre, lo fue Urquiza, digo por mencionar, lo fue Joaquín B. González, lo fue Moreno, lo fue Castelli, lo fue Belgrano, lo fue San Martín. No se puede escribir la historia política argentina desde el 1810 en adelante, al margen de la presencia de la masonería. Las sesiones del Congreso de Tucumán de 1816, estaban las sesiones públicas, estaban las sesiones secretas. Las sesiones secretas eran de la masonería, que era donde se cocinaba lo que después se anunciaba públicamente. La presencia de la masonería fue muy fuerte en la tradición política argentina, muy fuerte, muy gravitante. Los principales protagonistas pertenecieron a la masonería. Y a ver, explícanos, ¿y por qué? O sea, ¿tiene digamos una cultura, un rito especial, ¿no? La masonería, por eso tal vez mucha gente lo vea como una cuestión distante o una cuestión... Bueno, en Chile y en Uruguay es muy fuerte la masonería, ¿no? En Brasil también lo es. En países europeos, en Francia, en Inglaterra, es muy fuerte. Los principales dirigentes políticos participan en diferentes logias. En la Argentina, creo que ahí esto Lori Sanata lo hemos conversado, lo conoce. A partir del año 30 hay una ofensiva clerical, digamos, religiosa, militar, que va desplazando lo que era el pensamiento liberal, libre pensador, deísta, de las logias masónicas. La masonería tiene un costado ritualístico, teosófico, que a mí nunca me interesó demasiado, y tiene un costado político que fue muy importante en la modernidad, porque, bueno, las logias fueron uno de los instrumentos decisivos para luchar contra las monarquías absolutas y contra el predominio de la iglesia ultramontana en la vida social. No eran ateos. Hay un discurso de Sarmiento, cuando asume la presidencia de la Nación, Sarmiento renuncia a la masonería porque dice, soy presidente de la Nación, no puedo estar en una facción interna, digamos. Y aparte que en aquel momento... Pide licencia, no renuncia, pide licencia, y hay un discurso donde en un tramo dice, algunos
comentan que las logias persiguen a la Iglesia Católica. Dice, si yo alguna vez me hubiera enterado que la masonería persigue a la Iglesia Católica, yo nunca hubiera sido masón. Lo dice Sarmiento, que no era un hombre precisamente de la Iglesia Católica, ¿no? Sarmiento, como lo va a decir Manuel Gálvez, que es un nacionalista católico, dice, no le demos vuelta, le dice a sus amigos católicos, no inventemos un Sarmiento que no existe, no era de la Iglesia Católica, él no podemos decir que Sarmiento era un personaje de la Iglesia Católica. Y así todo él dice, yo de haberme enterado que la logia, que la masonería es una institución creada para combatir la Iglesia Católica, yo jamás hubiera sido masón, porque esa no es mi actitud hacia los católicos. Sí. Bueno, Loli Sanata, habla de la influencia, lo citaste, ¿no? Del populismo jesuita en un eje Perón, Castro, Chávez, Bergoglio, ¿no? Sí, el pueblo de Dios y un pueblo de Dios que unido en un mito originario del ser nacional, que el ser nacional es católico, si lo apura un poco hispanista, y tiene una unidad férrea alrededor de ciertos rechazos, particularmente a los elementos de la modernidad, ¿no? Sí, a la manera, la ciencia, el iluminismo, la división de poder, la democracia. Todas esas cosas nunca la terminan de digerir. Hay sacerdotes que sí lo han elaborado, no es todo tan blanco y negro, digamos. Dentro de la iglesia hay mucha discusión, hay muchas posiciones, hay teólogos que son liberales y se reconocen como liberales y no tienen, no hay un... He hablado con obispos como Laguna, como Casarito, como Saspe, que no pertenecen a esa filiación cerrada, tradicionalista, populista, con culto al pobrismo. Hay bastante diversidad dentro de la iglesia. Lo que pasa es que hay una tendencia muy fuerte, que es esta que estamos mencionando. Turco, muchas gracias por estos minutos. Nos quedamos cortos en el tiempo, ¿no? Porque era para seguir hablando de... A los dos nos gusta hablar, eso es lo que pasa. No, te vamos a invitar otra vez, ¿no? Porque me gustaría hablar del tema educativo, nos gustaría hablar del populismo, de cuestiones importantísimas de la Argentina de hoy, ¿no? Pero gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Hasta luego, William. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias, Maggie. Lauti y Agustín. Nos encontramos la semana que viene.